La lectura que él tiene es muy interesante y nos da, desde luego, otras aristas de todo esto que hemos venido hablando hoy, por eso nos interesa mucho su opinión. ¿Cómo estás, mi querido Betote? Una feliz mañana fría por allá, ¿cómo luce el popo? Bien nevadito, supongo, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día. Así es, pues una mañana en la que amanecimos a 1 grado centígrado, muchísimo frío por aquí. Fíjate que la semana pasada adquirí una bicicleta, me decidí adelantar mis Reyes Magos y mi Navidad. Ah, muy bien. Y bueno, pues te has portado bien. Hoy que me subo en ella dije, estoy seguro de lo que estoy haciendo, pero dije, bueno, pues ya estamos aquí, ya la tenemos, así que adelante con todo y el frío. Eso es todo. No, pues la juventud se impone, mi Beto. Ese sí, que sí, ni pues, qué. en realidad es un trayecto mediano, nada de que de tu casa al gimnasio y de regreso, pero pues bueno, frío el día, pero también muy caliente por el contrario, todo lo ocurrido con el Frente Ciudadano, que ahora se llama esta coalición por México al Frente. Hubo por ahí un cambio de nombre que me parece muy valioso rescatar, porque no solamente creo que sea un cambio nominal, sino también creo que expresa de muchas maneras algunas modificaciones de fondo que pues vienen a reconfigurar este tema que pues digamos en el timing y en el espectro mediático pues ya está bastante desaparecido. Es decir, en días pasados fue José Antonio Meade quien le había acaparado el reflector, luego fue AMLO con la posibilidad de esta amnistía planteada de manera abstracta, quien se los arrebató, y bueno, pues ahora los focos están justamente sobre el registro de este fin de semana de esta coalición política para las elecciones de 2018. Oye, decíamos, mi Beto, que quizás sería un ejercicio de sinceridad el quitarle lo ciudadano al nombre de la alianza, porque desde luego al ciudadano es al que dejan de lado otra vez, ¿no? ¿O cómo la ves tú? Me parece que, bueno, definitivamente no creo que esta consideración, que es muy pertinente, que tú mencionas, sí debió haber sido considerada en algún momento, pero no creo que haya formado parte de los cálculos políticos de estas personas, no, claro. Porque pues bueno, ya sabemos que el cinismo es lo suyo, ¿no? Sí, claro, lo decimos con toda ironía, pero al menos digamos que podríamos interpretarlo así si le queremos ver el lado amable de las cosas. Así es. Y bueno, pues ahora con esta coalición ya registrada oficialmente ante el INE, unos cuantos días antes de que venciera la fecha límite, que era justamente el 14 de diciembre, pues se asoma, digamos, gran parte de lo que quedó asentado en el convenio o en el acuerdo de coalición, porque digamos que una cosa habían venido haciendo, como se dice coloquialmente, las declaraciones públicas de los 3 presidentes nacionales de los partidos políticos que le integran. Sin embargo, bueno, pues ahora sí ya establecido en un escrito, en un documento oficial que se tuvo que registrar ante el ámbito electoral, que eran pues de manifiesto algunas de las cláusulas más bien forma parte de este convenio. Entonces, lo primero es, pues que al parecer el tema que tenía en gran medida trabado, el tema del registro y de su oficialización, era pues la repartición de las candidaturas, es decir, que los 3 partidos políticos se pusieran de acuerdo sobre todo en el número de candidaturas que le tocarían a cada uno para cada tipo de elección. Los que se conocen al momento, porque habría que revisar con mucha más calma y mucho más detalle el documento oficial, son las que están definidas hacia la Cámara de Diputados federal, es decir, pues la Cámara Baja, y en este caso el PAN es quien acaparó prácticamente un 50% de las mismas, un 48 que equivalen a 144 candidaturas. Entonces, bueno, pues prácticamente la mitad de esas candidaturas serán para el PAN. En lo que respecta al PRD son 104, que equivalen más o menos al 34%, y finalmente 52 para Movimiento Ciudadano, que pues equivalen a un 17-18% aproximadamente. Es decir, pues los partidos políticos tuvieron que definir quiénes iban a ocupar la mayor parte de los escaños y, bueno, a partir de eso tratar de generar también la propuesta de candidatura hacia la presidencia y hacia la jefatura de gobierno, o bueno, ahora hacia la gubernatura de la Ciudad de México. En este caso, pues la primera terminó siendo para el PAN,
y la segunda terminó siendo para el PRD. Vaya, no es ninguna sorpresa ni ninguna coincidencia que siendo Ricardo Anaya el presidente del PAN, haya terminado siendo la candidatura presidencial para su partido, y que Alejandra Barrales, siendo presidente nacional del PRD, haya terminado siendo pues prácticamente la candidata del PRD a la jefatura de la Ciudad de México. Entonces, pues es bueno que haya desaparecido el vocablo de ciudadano de esta coalición, porque me parece que pues a todas luces se sigue exhibiendo, como en el resto de los partidos, que es un acuerdo meramente popular. Así es, Beto, y la burla como cereza del pastel o del helado, la burla de que Ricardo Anaya, después de tanto, pues no negarlo, porque la verdad nunca lo negó, pero siempre lo ocultó, su verdadera intención de construir todo este tinglado a su favor. Realmente triste que un joven que pues pudo haber sido o que fue visto en algún momento como alguna promesa política del panismo, pues haya acabado así, haya enseñado el cobre, digamos, tan pronto, ¿no? Sí, de acuerdo, pero bueno, pues creo que era algo que ya se veía venir desde hace mucho tiempo, y justamente esto que tú comentas ha generado, digamos, una ruptura parcial al interior de lo que comenzó siendo el Frente Ciudadano. Es decir, ahora, en cuanto se da este anuncio, en cuanto se da este registro, dos piezas clave o importantes en este juego político deciden hacerse a un lado prácticamente, aunque uno todavía no lo oficializa ni lo declara públicamente. Estoy hablando de Miguel Ángel Mancera, que sí ya lo hizo a partir de una rueda de prensa en la que señaló: me voy a quedar al frente del encargo que me sobra todavía de tiempo aquí en la Ciudad de México. Y pues el otro es Rafael Moreno Valle, que pues al parecer al momento ya está muy lejos de la posibilidad de poder ser el candidato del abanderado del PAN hacia la presidencia. Pero también es muy interesante ver el papel que Movimiento Ciudadano ha tenido respecto a esto, porque pues si observamos con detenimiento su participación, por ejemplo, en coaliciones de gobierno locales o electorales, porque por ejemplo hace 2, 3, 4, 5 años que participó en las primeras estas megacoaliciones, no existía la figura tal cual regulada ni en la Constitución ni en ninguna ley secundaria. Ahora sí, pero de todas maneras su papel siempre ha sido de una especie de comodín político en el cual va generando alianzas estratégicas, temporales y coyunturales, como lo son todos los tipos de alianzas políticas que puedan existir. Sin embargo, bueno, sumando o haciendo la suma de las 300 en total candidaturas que se repartieron entre los tres partidos, podemos ir un poquito más al análisis fino y al tejido interesante de todo esto para 2018 y para después. ¿Por qué? Porque de esta manera, viendo la votación que digamos incrementa en cuestión de tendencia del PAN en los comicios, por ejemplo, de las 12 gubernaturas, en donde se llevó 7 de esas 12, podemos ver que Anaya está generando un capital político muy interesante, porque se pone de manifiesto la posibilidad de que tenga una megapalancota al interior del Poder Legislativo. Es decir, suponiendo que al menos el 50% de todos los escaños que esta coalición se repartió obtuvieran el triunfo, considerando que también lo hagan Morena y el PRI, pues van a tener un porcentaje muy interesante que al interior tanto de Cámara de Diputados como seguramente se replicará este fenómeno en la Cámara de Senadores, que les dará un margen de acción y de negociación muy interesante independientemente de el resultado final de la elección presidencial. Es decir, si Anaya no queda electo, pues tendrá un capital político muy amplio, muy fuerte para poder entonces seguir generando acuerdos políticos con quien llega a la presidencia. Eso por un lado. Por el otro, va a ser muy interesante ver también el papel de las personas que a este momento ya se han hecho a un lado o que aún todavía no toman postura manifiesta respecto al tema. Es decir, hay algunos gobernadores y exgobernadores, por ejemplo del PAN, que no han manifestado su apoyo a Ricardo Anaya, incluso algunos exalcaldes, como es el caso de Eduardo Rivera aquí en Puebla, que pues nosotros pensábamos, y cuando digo nosotros hablo de la opinión pública en general, pensamos que eran dos cuadros pues bastante unidos, ¿no? Al momento no se ha pronunciado. Entonces, todavía le falta, por supuesto, mucho a este frente,
para poder seguirse fortaleciendo. Es el único de los tres grandes bandos, por así decirlo, que hemos visto ahorita en la arena política electoral, que presenta más fracturas o más disrupciones en su interior. Por eso digo que con el paso de los días y con el pronunciamiento de los demás actores políticos que faltan, que sean a favor o en contra, veremos si llega con la misma unidad que se ha manifestado tanto en Morena como en el PRI. Dudosamente, mi querido, digo, ahora pues hay quien considera que hasta se le debería de pedir una disculpa a los rebeldes del PAN, porque pues resulta que estaban en lo cierto. Ya hizo fuertes pronunciamientos también Felipe Calderón, que pues él, a pesar de la salida de Margarita, haciendo los mismos señalamientos, anticipándose a lo que hoy vemos concretado sobre Ricardo Anaya, todavía Felipe Calderón se mantuvo en el PAN, pero ya hizo fuertes pronunciamientos tanto en contra de Ricardo Anaya como de el nuevo e incondicional de Anaya que dejó en la silla de dirigente nacional, señor Damián Cepeda. Y además, cómo llegarán no solo en lo cosmético, sino a la hora de votar, porque dicen muchos perredistas difícilmente votarán convencidos por Anaya realmente, y muchos panistas, calderonistas no lo harán siquiera por este señor y tampoco eventualmente por Alejandra Barrales en la Ciudad de México. O sea que es algo muy, digamos que una coalición hasta cierto punto también un tanto ficticia, ¿no, mi Beto? ¿O cómo lo ves tú ya en los hechos? Bueno, sí, por supuesto toda coalición tiene que ser analizada, digamos, en dos planos, en dos aspectos primordiales. Uno, los integrantes o los actores que la conforman, y segundo, pues la propuesta de gobierno que tengan como tal. Al momento la única propuesta que se conoce abiertamente del frente es la renta básica universal, que es muy curioso ver cómo ahora los partidos políticos han, a diferencia, por ejemplo, de la elección de 2012, han dado un vuelco muy interesante a las propuestas que van construyendo antes de procesos electorales. Es decir, si en aquel Pacto por México se llevaron o se realizaron o se cristalizaron más bien las propuestas de los tres partidos políticos que lo integraron, muy apegados, por ejemplo, a su ideología política, es decir, vino una especie de reivindicación al respecto del PAN con la reforma hacendaria, el PRD en contra de la reforma energética, el PRI con el resto de por ejemplo, la reforma laboral, muy fieles a su ideología. Ahora, pues es muy chistoso ver cómo el PAN, que es justamente representado por Ricardo Anaya todavía, aunque ya haya dejado de ser su presidente nacional desde el sábado, voltea la mirada hacia un polo ideológico político que está pues completamente del otro lado de lo que el PAN representa. Pero bueno, por eso decía que es interesante ver, o será interesante ver en su momento el plan de acción o la plataforma político-electoral que se registre ante el INE, aunque bueno, pues eso tendrá que venir ya en semanas posteriores. Así Mientras, es. otro fenómeno también interesante que me gustaría señalar a nivel local Sí, es que en gran parte, o en la mayoría de los estados de la República, ya salió la convocatoria para ciudadanos y ciudadanos interesados en participar como candidatos y candidatas independientes a los cargos locales de sus respectivos estados. Y bueno, lo que yo espero, por supuesto, es una amplia convocatoria y una amplia participación de personas que no encuentran en los partidos ya una opción de representación política y que van a comenzar a optar por gestar movimientos desde abajo para justamente poder aparecer y ganarse un lugar en la boleta electoral. Así es, mi Beto, pues es lo que decimos, hay que seguir empeñados en esa idea, sobre todo en los congresos estatales, en los puestos de el primer nivel de gobierno, alcaldías, regidurías, para que la gente se anime a participar y realmente hacer un contrapeso a los intereses de los partidos que, pues, como ya estamos viendo, se siguen sirviendo igual, repartiéndose el pastel y acomodando sus intereses por sobre los intereses de los ciudadanos, mi Beto. Falta ver pues el proyecto de, como dices, de este frente por México, o por México al frente, como se denomina ahora, pero pues ya con ese candidato, ya a muchos ni siquiera les va a interesar escuchar qué oferta traen, porque pues
obviamente este señor engañó, o si no engañó, cuando menos ocultó por mucho tiempo sus verdaderas intenciones, cuando si le hubiera dicho, quizás tendría hoy una mayor credibilidad, mi Beto. Pues gracias, como siempre, por este análisis, y seguiremos, si tú nos lo permites, pues escuchando tus análisis que siempre nos dan otro punto de vista muy interesante de lo que pasa en el espectro político. Mi Beto, si quieres agregar algo más. Muchas gracias. No, finalmente solamente apuntar que por más cuestionado y cuestionable que sea esta coalición de Por México al Frente, sí me parece que por lo menos rescata un punto positivo dentro de todo lo que lo, digamos, envuelve, y es que comienza a poner un acento muy interesante sobre el poder legislativo y su integración y su disputa de espacios en un país con una profunda tradición presidencialista como lo es México. Creo que esa es una parte de análisis que no ha sido, digamos, estudiada de manera exhaustiva respecto a la conformación de este frente, y muy seguramente en la siguiente semana lo estaremos platicando por acá. Excelente, mi Beto, pues muchísimas gracias. Que tengas una cálida semana a pesar de las temperaturas, con toda nuestra buena vibra, desde luego, y nuestro cariño y respeto y agradecimiento desde acá, como cada lunes. Y pues nos vemos en la próxima semana, querido amigo, que tengas una excelente semana. Igualmente, un abrazote. Gracias, mi Beto. Beto Merlo.